En el siguiente video vamos a ver la implementación de un potenciostato basado en ChipStat para análisis electroquímico. Dentro del video vamos a ver lo que es el concepto, la arquitectura, la configuración del hardware, software y el funcionamiento de este. Un potenciostato es un dispositivo electrónico requerido para controlar una celda de 2 o 3 electrodos. Ejecuta la mayoría de los experimentos electroanalíticos. Cabe resaltar que nuestro Smart Potenciostato trabaja con 3 electrodos. Como se mencionó antes, un potenciostato trabaja con una celda electroquímica. Una celda electroquímica es un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas o bien de producir reacciones químicas a través de la introducción de energía eléctrica cuando se está cargando la celda. Como se mencionó anteriormente, el potenciostato trabaja con 3 electrodos, los cuales son un electrodo de trabajo, electrodo de referencia y un electrodo contador. En la siguiente parte se mostrará lo que es la arquitectura del Smart Potenciostato. En la siguiente imagen vemos la descripción de la propuesta del Smart Potenciostato. En primer lugar, como ya se mencionó, un Smart Potenciostato va a trabajar con una celda electroquímica de 3 electrodos, que es la que vemos a continuación. La celda electroquímica nos permitirá sacar las mediciones de los fluidos electroquímicos. Una vez que saca los fluidos, en este caso sería la potencia, pasa al condicionamiento de señales y estas señales son energía analógica que se la transforma en energía directa. Una vez que se realiza la conversión, pasa al procesador, el cual nos va a permitir hacer la gráfica de los datos que se están sacando de las medidas de los fluidos de la potencia. Una vez que realiza eso, pasa los datos al computador o a cualquier dispositivo móvil. En la siguiente parte vamos a ver lo que es la configuración del hardware. Dentro de lo que es la configuración del hardware con los electrodos, vamos a ver que trabaja con 13 diferentes electrodos, que es el electrodo de trabajo, que será el cable de color verde plomo y será para el electrodo de carbono. El electrodo de referencia será de color amarillo y blanco el cable y trabajará con un electrodo de plata. El electrodo contador tendrá un cable color rojo morado y trabajará con el electrodo platino. Ahora, para sacar las mediciones tenemos que la SWV es la voltometría de onda cuadrada, la CV será la voltometría cíclica, la LSV la voltometría de barrido lineal, la ACV voltometría de corriente alterna, la CA que es la cronoamperometría y por último tenemos la constante de voltaje. La siguiente parte es lo que es la parte del software. La primera parte del software es realizado en Java Eclipse específicamente y utilizamos librerías de RxTXX para abrir los puertos de comunicación de la tarjeta hacia el ordenador. Vamos a explicar el código de la aplicación de escritorio del potenciostato. Primero empezaremos con la clase ElectroDescence. Esta clase es el GFrame, la ventana en donde se va a visualizar todo. Vamos a ejecutar a ver cómo nos sale. Y sí, aquí está. Esta es la ventana. Como pueden ver aquí en este cuadro se generará el gráfico. Aquí obtendremos qué datos son los que envía el ChipStat. Y bueno, esta parte de aquí solamente es un aviso que yo le puse en consola para saber cómo se ejecuta el programa. En obtener datos, esta parte de aquí es a donde nosotros ya obtenemos los datos del ChipStat que nos envía y de esta forma se grafica en esta parte y acá se muestran todos los datos. En este botón guardar, este es el botón donde nos va a servir para guardar en la base de datos, con un nombre, con una descripción de ese dato. ¿Por qué se le puso este botón guardar? Porque no todas las mediciones se las va a guardar. Por decir, yo hago una medición y
de tal forma se movieron los electrodos y esa no me valió. Entonces ya esa yo ya no la guardo, simplemente la visualizo pero no la guardo. Bueno, ahora vamos a ver el código. Bueno, ahora vamos a explicar la clase SerialCom. Bueno, aquí tenemos unas librerías que son las que eventualmente nos van a servir para obtener los datos mediante el puerto USB. Este de aquí para tenerlos en entrada y salida, y el exception para las expresiones en OnTryCatch. Bueno, vamos a empezar con las variables. Tenemos este de aquí, que es una variable de clase ElectroDense, que es donde está el GFrame, el serial port, donde es una librería importada del RTX con .jar, este de aquí. La in y la out, bueno, son para el ingreso de datos y la salida de datos. Tenemos el constructor de la clase, el método para desconectar el puerto, para conectar el puerto por name. Ya. Empezamos con esta sección de la variable port identifier con el nombre del puerto conectado al chip stat. Ya. Tenemos aquí la validación si el puerto está libre o no. En caso de que nos diga que no, nos va a mandar un mensaje llamado que el puerto está en uso. En caso que nos diga que sí, va a decir que lo está intentando abrir con una apertura de 2000 bytes por segundo. Aquí se verifica si la variable comport se la puede instanciar de forma serial port. En caso de que sí se pueda, entonces sería puerto serie encontrado. Se instancia la variable, el ingreso de datos por el puerto serial, ingreso de datos, salida de datos, y se le agrega al escuchador de Java los datos del puerto serial. Bueno, tenemos aquí estas dos clases, estos dos métodos write y write nos sirven para la salida de datos. Este de aquí sería mediante un vector data de tipo byte y este de aquí sería dentro de un string. Hagamos una subclase que maneje la entrada proveniente del puerto serial. Sería clase, yo le puse serial reader, se implementa del serial point driven links. Bueno, empezamos con una variable donde se encuentran los datos enviados del chip stat, una variable, bueno, un vector, si en este caso una matriz unidimensional de tipo byte. Tenemos dos instanciaciones de dos clases, ElectroDense y Result. Aquí tenemos las clases Result. Aquí tenemos cinco variables de tipo short. La SWV, que es para la voltametría de onda cuadrada, la CB para la voltametría cítrica, el ACB para la voltametría de corriente alterna, la LCB para la voltametría de barrido lineal y la AC para la cronoamperometría. Bueno, tenemos el constructor, tenemos el método que clasifica las mediciones enviadas del chip stat. Bueno, aquí tenemos una condición donde nos dice, aquí primero va a leer lo que está en la entrada, lo lee en el tipo, y le dice si es que es esto o es lo otro. Si es que es una de las 5, entonces podrá ingresar a esta condición, obteniendo un nombre, a ver qué cosa es, o sea, si es una voltametría cilíndrica, si es una cronoamperometría o una de barrido lineal, etc. Bueno, entonces aquí nos vamos al Result era una instanciación de la clase Result, esta parte de aquí, porque en esta clase tenemos algunas variables que nos van a servir para la comunicación entre clases. Ya, entonces aquí tenemos que tenemos el nombre del Result, le vamos ingresando datos a cada variable y decimos si el tipo es ACB, entonces se le hará esta parte de aquí, se le hará que sea una instanciación de 8, si es de CA, así, ya si es de tipo SWV, será de la siguiente forma, de la CB de la siguiente forma, ACB igual, y el de barrido lineal con mucho gusto, y la cronoamperometría. Y a caso contrario, si es de tipo Z, un tipo que no conocemos, alguna cosa, intentaremos descargar los
los perfiles de dichos tipos que no sabemos, y ya, y eso es todo. Vámonos a la clase Profile. En la clase Profile tenemos solo unas opciones de medición que se verán después, y el constructor. Eso es todo, no tenemos más. Vamos a la clase Result. Tenemos las librerías y, por supuesto, las variables. Las variables, como pueden ver, son parecidas a las variables que teníamos en Serial.conf. Perdón, ¿dónde estaba? Parecidas. Entonces aquí las opciones, y esto de aquí son vectores. Este de aquí es para la parte posterior de la onda cuadrada, para la parte anterior de la onda cuadrada, y para la diferencia que está entre la parte posterior y la parte anterior de la onda cuadrada. Esta es para la voltametría cítrica, para la voltametría de corriente alterna, para la fase de la voltametría de corriente alterna, para la de variodo lineal y para la cronoamperometría. Y para la longitud, obviamente, van a decir la longitud de qué, la longitud de cada voltametría. Bueno, entonces prosigamos. Este método de aquí es para hacer el gráfico, o sea, para hacer un gráfico con puntos, que bueno, es un poco, ¿cómo podría llamarlo yo? Es un poco menos factible ver ese gráfico, a ver el gráfico que se mostrará en el programa que tenemos, que obviamente es un gráfico ya mejorado, más no con el de tipo graphics. Bueno, este de aquí es para editar el gráfico, y aquí en esta parte vamos a instanciar algunas variables. Tenemos para el valor máximo y el valor mínimo de la medición. Ya, este de aquí, Export to Clipboard. Bueno, este método se lo hizo con el único fin de que existen personas o existen momentos en el que uno no quiere guardar los archivos en la base de datos, simplemente los quiere tener en el portapapeles, pegarlos en Excel y hacer un gráfico de ahí. Entonces con este método se lo exporta al portapapeles y simplemente con un control V o un clic derecho pegar en cualquier lado, ya sea en Word, en Excel, en cualquier editor de texto, pues se nos mostrará todos los datos que el ChipStat nos envía. El enviar core, este de aquí, envía los datos, como ya dijimos que vamos a trabajar con tipo string, envía los datos en forma string al electrode de Sense. El electrode de Sense es el geoframe, como les dije, donde va a estar todo. Ya, en sí son los mismos métodos, simplemente lo único que cambia es que aquí en la última parte devuelve un string, y el otro, y el export to clipboard, lo que hace es enviarlo al portapapel. Ese es lo único que cambia, el resto es totalmente igual. Aquí en el export to file, bueno, aquí en cambio tenemos que, por ejemplo, donde se encuentra este archivo, esta aplicación, no queremos ponerlo ahí a los datos, sino llevárnoslo en un archivo .txt y ponerlo en otra computadora. Pues bueno, eso con ese fin se hizo este método, para exportarlo a un archivo .txt y llevarlo. Como les dije, es lo mismo, lo único que cambia es que aquí lo va a guardar dentro de un archivo, nada más. Vamos a explicar paso a paso. Con el de enviar core, que es el que nos interesa, tenemos el string, tenemos un voltaje que va a ser igual al OP2, un variable que tenemos en la parte de arriba, un alto, un máximo, un mínimo y un in-core. Bueno, aquí hacemos unas validaciones de cómo está, se hace una fórmula matemática. Ahora, si decimos si es de tipo ACB, se hace la siguiente fórmula. Si es de tipo SWV, se hace esto. Si es de CB, hacemos esto. ACB, los de acá. Bueno, son fórmulas matemáticas que se puede encontrar en internet de cómo
de cómo manejar los datos y qué fórmulas a aplicar dependiendo de la amperometría que se va a usar. Ya, ahora vamos a la clase electrodescencia. Electrodescencia, bueno, como les dije, es el G-frame, la ventana donde se va a mostrar todo. Entonces aquí lo que más vamos a encontrar es código de interfaz gráfica, que estaría de más explicarlo. Bueno, tenemos todos los elementos que van a estar adentro. Tenemos métodos como los getters y los setters. Este de aquí es el getter del default list mode, que es para la tabla, que lo vimos hace rato. Ya para cargar los perfiles, para el resultado, para poder obtener acceso a la clase result, que es donde van a estar los datos. Tenemos más elementos, el G-frame, la tabla, que es la que vimos hace rato, la conexión a la base de datos, que es a donde vamos a ingresar los datos, para poderla ver dentro del servidor y así manejarla dentro de una página web. Aquí se ingresa, como les dije, vamos a tener el código, ya lo da el programa mismo, es un código incremental. El tipo prueba, pues el tipo prueba se lo obtiene del tipo que fue, si es de barrido lineal, si es una cronometría y esas cosas. Los datos que obtenemos, que nos da el chipstat, el identificador del potenciostato y la descripción que nos pide al momento de guardar los datos. Ya tenemos el contemporáneo, todos saben que el contemporáneo pues es primordial dentro de un G-frame. Ya menú bar, el menú, la barra de menú, la del menú, la del menú, archivo, edición, ayuda, salir, acerca. Este es el menú acerca, pero del diálogo, del contemporáneo, de la versión, del good control. Bueno, todos van a decir chuta, pero ¿cómo? Vamos a ver cuáles son los que estoy explicando. Esta parte de aquí, este menú de aquí. Esto es lo que les estoy tratando de explicar. Esto, como les dije, es más interfaz gráfica que otra cosa, así que pasamos nomás. Este de aquí ya es un botón, es el botón de cargar datos, sí, cargar datos, de descargar. Ya, este de aquí es el botón de obtener datos. Este es el que obtiene mediante el método enviar code que les expliqué hace rato. ¿Por qué le hago esta parte de aquí? Como les dije, el chipstat nos va a mandar datos de forma transitoria, o sea, uno tras de otro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es en el result, si tratarlos de cierta forma que los vamos a guardar dentro de un string. Entonces cada fila, columna, como les deseen llamar, está separado por un enter, y dentro de cada fila están separados por un tabulador. Entonces, ¿yo qué hago? Primero creo una matriz de dos columnas por la cantidad de filas que tengan los datos que me envíe el chipstat. Entonces, yo aquí lo que hago es hacer un bucle a donde yo voy a guardar todos los datos dentro de esta matriz de tipo object. A los que están antes del tabulador los nombro como X, y a los que están después del tabulador los nombro como Y. Entonces, de tal forma tenemos una matriz, una matriz que la primera columna va a ser X, y la segunda columna va a ser Y. Ya, entonces una vez que ya tenemos la matriz llena, vamos y llenamos
la tabla con esos mismos datos. Llenamos la tabla, aquí tenemos la tabla, que nos va a decir la data, columna 1 y columna 2. Una vez llena ya la tabla, tenemos que hacer el gráfico. Con el gráfico simplemente se basta con la librería que tenemos aquí, la Geoffrey Chart. Con esta librería es más que suficiente para hacer un gráfico. Se le manda, hacemos otro for para llenar las series. Se pone la serie dentro de los datos y los datos dentro de la línea. Y la línea es la que se va a graficar. ¿Ya? Bueno, seguimos con la interfaz gráfica. Tenemos más getters y setters por aquí. Más getters de los elementos que van a estar dentro de del GeoFrame. Dentro del GeoFrame, lo vemos por aquí. Ya. Ahora vamos a explicar el botón de guardar dentro de la base de datos. Aquí está, guardar dentro de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Intentamos hacer una conexión con un TreeCatch. En caso de que nos salga exitosa, pedimos una descripción del potenciostato. Como les dije, eso es un dato que se nos pide obligatoriamente para el guardado de los datos en la base de datos. Bueno, este de aquí es para el status file, es esta parte de aquí. Este cuadrito de aquí, que ustedes los ven, este cuadrito pintado de azul, ya ese es el status file. Simplemente le ponen tus datos almacenados en un archivo, que sería la base de datos. Insertamos los datos con el código 001, en este caso por defecto se lo puse así. Ya, ponemos el tipo de prueba que les dije que vamos a obtener de lo que nos envía el ChipStat. Ponemos los datos, la descripción y el ID del potenciostato. Como les dije, solo para hacer una prueba, pues el 1 nada más. Y se nos guardará. Y el método main, que es para inicializar la clase. Y ya, eso es todo. Pasaremos a explicar el funcionamiento de la página web para los potenciostatos. En la página de inicio podemos ver una breve descripción de qué es un potenciostato y la imagen del potenciostato creado. En la pestaña Mediciones, si no estamos aún logueados, nos pedirá ingresar con nuestro usuario y contraseña. Caso contrario, podemos crear una cuenta en caso de no tenerla o solicitar nuevamente la contraseña si se nos ha olvidado. Al ingresar, podemos ver los potenciostatos creados por nosotros, o sea, por la cuenta logueada en el momento. Y podremos visualizar una imagen por defecto del potenciostato, el nombre que le hayamos asignado, una breve descripción, un botón de mediciones y otro botón para eliminarlo. En la pestaña Agregar potenciostato podemos asignarle el nombre como acabamos de ver y la descripción. Ok, una vez ingresamos a mediciones, nos mostrará las mediciones de ese potenciostato, como su código, el tipo de medición que hayamos realizado y una descripción. Por último, si ingresamos a la parte de gráfica, nos mostrará los datos visualizados. Estos datos son obtenidos desde una base de datos MySQL en un servidor SAMP. Como podemos ver, los datos de la medición y relacionadas con el potenciostato creado. Ahora pasaremos a explicar un poco sobre la codificación de la página.
Bien, el proyecto está creado en Django y al crear un nuevo proyecto nos crean unas carpetas por defecto y archivos también. Por ejemplo, en el models.py vamos a crear las tablas y los campos que sean necesarios para nuestra base de datos, en este caso los potenciostatos y las mediciones, con sus campos respectivos y relacionado el potenciostato con cada medición creada. Bien, estos son los modelos y pasamos a las vistas, en las cuales se implementa en sí toda la lógica de la página. Como podemos ver, existe el método de index, que en sí lo que hará solo es mostrar la página de inicio donde se mostraba la breve descripción del potenciostato. Un método para loguearse, otro para registrarse, para salir del login y los métodos del potenciostato, en este caso el método de crear el potenciostato, teniendo como condición que la persona esté logueada, y una vez validado el formulario se guardará con el usuario que esté logueado en el momento. Una vez que todo esto sea válido, se enviará el formulario, que se mostrará según el template potenciostato form que tengo creado. Sería este. Como podemos ver, este el formulario y incluye a form template.html, que son los labels y los input para el formulario. Lo vamos a ver y en sí sería este, con un for que me cargue tanto el label como el campo, además de un label de error que va a mostrar en caso de que el formulario tenga algún error. Bien, continuando con la lógica, bajamos hasta la parte del método que realiza la gráfica y muestra la medición. Bien, los datos son extraídos desde la base de datos, que es alimentada por la aplicación que está vinculada al potenciostato, una aplicación creada en Java que alimenta la base de datos con un string de todos los datos que haya medido el potenciostato. Ya que es un string, cada punto graficado está separado por un tabulador. Entonces en esta parte lo que realizamos es dejarlo al string en una sola dimensión, ya que cada punto está separado también por un salto de línea. Y como podemos ver, ya que hayamos separado cada punto por salto de línea y tabulador, los pasaremos al template, que sería en este caso el
resultado.html. Pasando a analizar el template, para realizar la gráfica hemos utilizado unas librerías de Google. Entonces, este script es de Google y lo que nos pide es que llenemos esta array data table, como lo menciona aquí, con cada punto que queramos graficar. Como ya hemos pasado todos los puntos de este template, lo que hacemos simplemente es ponerlo. Y una vez puestos, aquí ya estaría la gráfica. Y en sí eso sería toda la explicación para saber cómo funciona la página web de Potenciostatos.